palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Más adelante buscamos la página 188. 188. Benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida. Bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión. Mira el dolor, dale a tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando se encuentra Jesús, tanto esperar con tanto amor. Ven a sus plantas con tu aflicción, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, convídate. Gracias. Bien, pues hoy seguimos con segundo día de palabra de vida, segundo día de seminario. Ponemos mucha atención, intentemos no movernos de los asientos y lo más importante, los teléfonos, que no suene por ahí ninguno.
Bueno, pues ahora pues el pastor Marcos de nuestra iglesia de Cuenca va a seguir con la palabra de Dios. Hola, buenas tardes. Gracias. Saludamos. Vamos a saludar unos a los otros. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Ahora vamos a orar juntos. Voy a orar. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y santo, que nos amas, te damos gracias por darnos la oportunidad a predicar, aprender tu palabra hoy a través de este seminario. Hoy, el segundo día para aprender tu palabra. Y aquí hay muchas almas que ellos quieren encontrar la verdad y a Dios. Ayúdanos para que podamos entender tu palabra y ayúdame, abre mi boca, es que se encarga tu palabra para que yo pueda predicar tu palabra correctamente. Y abre el corazón del que escucha la palabra y también añade la sabiduría y conocimiento para que puedan entender correctamente tu palabra. Dejamos todas las palabras de hoy en tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Primero vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 8. Hoy también he preparado en la pantalla los versículos que vamos a buscar hoy, en los versículos. Pero es mejor buscar sus Biblias, su Biblia propia. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 8. Es muy fácil, ¿no? Para tener ese versículo. Vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Está aquí. Desde ayer estamos estudiando la Biblia, o sea, la palabra de Dios. La razón por la que estudiamos la Biblia es porque Dios existe, Creador Dios existe. Dios quiere que las personas le conozcan correctamente, ¿no? Para eso nos dio la Biblia. Cuando estudiamos un poco de la Biblia, podemos saber que existe Dios y que Dios nos ama mucho. Sin embargo, la gente trata de no creerlo tanto como sea posible. Ellos no quieren creer. Quieren vivir como les plazca sin Dios. Mucha gente piensa y dice esto: lo sé que la Biblia es un libro maravilloso, pero lo que han incluido no es cierto. Dieron así. ¿Y qué piensan ustedes? La Biblia es un libro que se completó hace 1900 años. Han pasado mucho tiempo desde aquel año. Pasado 1900 años. Muchas personas han intentado descubrir los errores de la Biblia. Ustedes saben, ¿no? Mucha gente quiere buscar un error, algo, ¿no? Pero ¿alguien ha encontrado algún error en la Biblia? No, ninguno, ni aun uno. No hay mentiras en la Biblia.
Este libro es 100% verdad. Si hubiera al menos una mentira en la Biblia, se nos habría transmitido. La razón por la que no lo cree la gente es porque no lo han confirmado, el contenido de la Biblia. Tenemos que confirmar y conocer a Dios verdadero a través de la palabra, la Biblia. Hoy vamos a aprender la historia pasada, el huerto del Edén y diluvio de Noé. ¿Hubo esta historia de verdad? Sí, la palabra. Y muchas evidencias hay. Vamos a ver otra vez este versículo. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Los primeros hombres fueron Adán y Eva. Ellos vivieron en el huerto del Edén. Dios creó al hombre, primero al varón, su nombre es Adán. Después de crear a Adán, Dios lo colocó en el huerto del Edén y le dio una ley, solo una ley, el fruto prohibido. En el centro del huerto había el árbol de la ciencia bien y del mal. Y Dios dijo a Adán, vamos a buscar en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Este versículo voy a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es una ley. Y tú puedes comer todos los frutos del huerto de Edén, pero ese fruto no comas. Una ley solo. En medio del huerto de Edén estaban el huerto de la vida y el árbol de la ciencia bien y del mal. Dios señaló el árbol de la ciencia bien y del mal y dijo, puedes comer libremente de todos los frutos del huerto, pero del árbol de la ciencia bien y del mal no comerás, no comas. Si lo comes, ciertamente morirás. Adán habría respondido, ¿no? Sí, lo entiendo, no voy a comer. Luego, Dios creó a Eva con la costilla de Adán. Después de crear a Eva, Dios se la trajo a Adán. Adán se enamoró con Eva. Adán le presentó el huerto a Eva, ¿no? Aquí hay un río y tigre, un león. Sí, hay muchas allí, allá, así, ¿no? Y le enseñó una cosa más importante, que es árbol de prohibido, ¿no? Fruto prohibido. Del árbol de la ciencia y bien y del mal no comerás. Dios me dijo así, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso tú, por favor, ¿sí? Ten mucho cuidado, no comerás, no comas ese árbol, ese fruto. Pero un día, cuando Eva estaba sola, llegó una serpiente y tentó a Eva para que lo comiera. Cómetelo, por favor. Eva, ven. Aquí hay un fruto, ¿sí? Muy buen fruto. Cómetelo, no morirás. Tus ojos se abrirán como Dios. Si come. Por eso Dios te prohibió comerlo. No morirás aunque comas, así que cómetelo. Al final, Eva comió el fruto. Ustedes saben esta historia, ¿no?
no obedeció a Dios, sino al diablo. Atrás del serpiente hubo diablo. Y ella se lo dio a Adán. Por favor, he comido. Tú decidirás. ¿Comer o no? Por favor. Come, por favor. Adán también comió, no obedeciendo la palabra de Dios. ¿De verdad existía el huerto del Edén? ¿Qué piensan ustedes? Dios dejó las evidencias de que existía el huerto del Edén. En este mundo existía. Una de ellas, evidencia, es la ubicación del huerto del Edén. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 10 y 11. Génesis capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leer juntos. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Aquí salía de Edén un río. Hubo un río que comenzó desde el huerto del Edén, ¿sí?, para regar el huerto. El río fluía por el huerto del Edén, suministrando agua de allí, y se repartía en 4 brazos. Este río se dividió en 4 ríos en algún punto, ¿no?, en huerto de Edén. El nombre del uno era Pisón, sí, Pisón. Nombre de un río era Pisón. Y luego, segundo. Vamos a leer juntos. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Segundo, Gihón. Tercero, Hiddekel. Cuarto, Éufrates. De ellos, 4 ríos, 2 ríos están fluyendo en ese lugar actualmente aún, en nuestro día. Ahora también está fluyendo. Son Hiddekel y Éufrates. Hiddekel es una palabra hebrea en inglés, griego, es Tigris. Ustedes han escuchado a veces río Tigris, río Éufrates, ¿no? ¿Dónde está? En Turquía. Río Tigris y Éufrates están fluyendo, ahora también existía aquí. Nosotros ahora estamos ¿dónde? España, aquí. Ese lugar. Vamos a ver. Este río es Éufrates. Ahora está fluyendo. Este río es Tigris, Hiddekel. Esta área es el huerto del Edén. Existía en este mundo. Era un lugar donde crecían árboles grandes y maravillosos. Aquel lugar. Los primeros hombres, Adán y Eva, vivieron en un hermoso paraíso, ¿no? Como es una imagen. Sin embargo, ellos cometieron pecado desobedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Hemos estudiado. Ellos eran juzgados por Dios y expulsados del huerto del Edén. Sal, por favor. No quiero vivir vosotros aquí. Expulsados, juzgados.
El huerto del Edén fue hecho para la gente, pero no han podido vivir más por su pecado. Ya no hay ninguna razón para existir este huerto en este mundo. Entonces Dios lo metió debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Dios no quiere ver este huerto, ¿no? Por eso enterró, metió debajo de la tierra. Aquí la Biblia, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y 18 dice, y voy a leer solo en letra, colores, todos árboles escogidos de Edén, ¿sí? Árboles de Edén fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Por qué? Dios metió este huerto del Edén debajo de la tierra. Aquí dice también, pues derivado serás con los árboles del Edén. Tú, faraón, rey de Egipto, tú derivado serás con los árboles del huerto del Edén en lo profundo de la tierra. ¿Por qué? Huerto de Edén, ahora, ¿dónde está? Debajo de la tierra. Por eso dijo Dios esto. Cuando Dios juzgó el pecado del hombre, enterró el río Pisón y Gión debajo de la tierra con el huerto. Por eso ahora no está fluyendo. Las huellas de ríos permanecen en el subterráneo. Aquí las huellas del río Pisón están en el lado izquierdo, aquí. El río de Gión se encuentran en la derecha. En la Biblia dice al oriente, ¿no? Este río, Gión. ¿Cómo los descubrieron? ¿Cómo los descubrieron ellos? En una cámara que puede sacar foto al subterráneo. ¿Pueden ver los huesos del cuerpo, en el cuerpo? ¿Ustedes pueden ver con los ojos? No, pero no podemos ver, pero si toma una radiografía, podemos ver, ¿sí o no? Hay cámara, ¿no? Como esto. De esta manera, hay una cámara que puede disparar el interior de la Tierra. Se colocó esa cámara en un avión y tomó fotos del área subterránea del Edén, allí, ¿sí? Donde estaban fluyendo, ¿sí? 4 ríos. Estos es un desierto. Esto es un desierto cubierto de arena. Todos son arenas. Y cuando se retira, vamos a ver, cuando se retira la arena, aparecen rostros de ríos, huellas de ríos. Estas son, pueden ver, ¿no? Huellas de río. Por eso ellos pudieron descubrir. Estas son las huellas de ríos. Originalmente, el huerto del Edén era una colina más alto que el resto de la región en donde comenzó el río. La Biblia dice, ¿no? ¿Sí? Comenzó del huerto del Edén, un río. Y se dividió en 4 brazos y fluyendo así, 4 ríos. Sin embargo, debido al pecado humano, Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Dios enterró el huerto de Edén debajo de la tierra. Por esta causa, los ríos Pisón y Gión fueron enterrados y esta zona se bajó. Por eso, ¿sí? Allí convirtió un mar. Y los ríos Hiddekel, Éufrates, comenzaron a fluir del revés. Antes fluyeron hacia al norte, pero ahora, ¿qué dirección? ¿Qué oriente? Al sur, ¿no? Está fluyendo al sur, de revés. ¿Entienden ustedes?
En un momento, el huerto de Edén fue enterrado instantáneamente por el juicio de Dios. Y esa zona hoy se ha convertido en un desierto. No hay nada, es solo arena. Pero proviene tanta cantidad de petróleo en ese lugar. O sea, desierto donde no hay nada más que arena. Pero allí produce tantas cantidad de petróleo. El petróleo no se crea de la arena. El petróleo se produce mediante la transformación de la materia orgánica, es decir, los cadáveres de animales y plantas. De hecho, cuando el huerto del Edén fue enterrado, muchos animales, plantas que vivieron allí también fueron enterrados. Así. Fueron repentinamente enterrados en la tierra y se cortó el aire y se convirtieron en el petróleo por calor y alta presión con el tiempo, mucho tiempo. Así que hoy en los países de esta región está sacando este petróleo, ¿verdad? Y exportándolo al mundo. Miren aquí, mapa, el mercado global de petróleo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Huerto de Edén? Desde allí. ¿Por qué? Sí, salen muchos petróleos. Dentro de la tierra habrá muchos cadáveres de animales y plantas. Esa marca indica la instalación que extrae el petróleo, ¿no? Sí. Hay mucho petróleo en el área donde estaba el huerto del Edén. Eso quiere decir que el huerto del Edén realmente existía y, por tanto, que la Biblia es verídica. La Biblia es verdad. ¿Sí? 100%. Vamos a ver un video. La pregunta ahora es, ¿acaso existieron alguna vez estos ríos fluyendo de la misma fuente que el Tigris y el Éufrates en tiempos antiguos? La respuesta podría venir de una fuente más alta, el espacio. Las imágenes satelitales se fueron la clave para la teoría del Dr. Joyce Salmon sobre la ubicación del Edén. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Los satélites revelaron no solo dos ríos, sino los 4 ríos de la Biblia. Y se encuentran en Sumeria, en el lugar de la épica de Gilgamesh. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Es una pista prometedora que continuaremos siguiendo, pero no la única. Algunos han especulado que los 2 ríos perdidos podrían encontrarse en África o incluso en China. Y la teoría de China llevó a una de las más famosas búsquedas de Edén, encabezada por nada menos que Cristóbal Colón. La historia del huerto del Edén no es un mito ni una leyenda, es cierto, es verdad. Esta es una historia que realmente existió, el huerto del Edén. Dios dejó evidencias para que la gente pudiera creer, ¿no? Nosotros podemos creer con la palabra y evidencias. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13.
Génesis capítulo 6, versículo 13. Tienen todos, ¿no? No es difícil para tener. Vamos a leer juntos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Adán y Eva tenían muchos hijos. En la Biblia solo 2 hijos se presentó, ¿no? Caín y Abel, y Set, 3 hijos. Pero Adán y Eva, de hecho, tenían muchos hijos. Los descendientes de Adán crecieron más y más. Muchas personas vivieron. Pues a medida que crecía más gente, también crecían los pecados, violencias. Especialmente en los días de Noé, el mundo estaba lleno de pecado. Aquí dice lleno de pecado, ¿no? Porque la tierra está llena de violencia, pecados de hombre. Dios decidió juzgar el mundo pecaminoso con agua. Pero a pesar de que odia el pecado, Dios, que ama a las personas, quería salvar del juicio del agua. Así que hizo que Noé construyera un arca, y cualquier persona a escapar del juicio del diluvio simplemente subiendo en el arca. ¿Sí? Esa manera es una manera para salvar a las personas. Vamos a ver el acontecimiento del diluvio de Noé registrado en la Biblia a través de un video. Génesis capítulo desde 6 hasta 9, la historia de Noé. Vamos a ver un video, un resumen. El diluvio de Noé de Génesis es un acontecimiento en el que toda la tierra se inundó. En la Biblia se registró el proceso del diluvio y su fecha exacta. El 10 de febrero, cuando Noé tenía 600 años, Noé subió al arca con su mujer, con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Los animales terrestres y las aves también entraron al arca por parejas. 7 días después comenzó el gran juicio. Todas las fuentes profundas de la tierra se derramaron, y se abrieron las ventanas del cielo y derramaron aguas. Fue quebrantada la capa de agua sobre el cielo creada en el segundo día de la creación. La lluvia cayó 40 días y 40 noches, y todas las montañas altas bajo el cielo fueron cubiertas de agua. A través de este juicio, toda la tierra fue destruida, y todas las criaturas que respiraban murieron. 150 días después de que el agua cubriera la tierra, las fuentes de las profundidades y las ventanas del cielo se cerraron. El 17 de julio el arca quedó en el monte Ararat. Después de 150 días de lluvia, el agua siguió bajando, y el 1 de octubre comenzaron a verse los picos de otras montañas. El 10 de noviembre, Noé abrió una ventana del arca y envió un pájaro para confirmar que había una tierra firme. Entonces, un día, la paloma encontró tierra firme y no regresó al arca. El 1 de enero del año siguiente, la tierra estaba bastante seca. Abrió la tapa y confirmó que la tierra estaba seca. El 27 de febrero, la tierra estaba completamente seca y todos salieron del arca, conforme al mandato de Dios. Aparecieron nubes y un arco iris en el cielo donde desapareció la capa de agua. Era el arco iris de la promesa de Dios, como símbolo de no juzgaría de nuevo la tierra como un diluvio. Este es el registro del diluvio de un año y 10 días plasmado en el Génesis. Teniendo en cuenta el diluvio de Noé, normalmente se piensa en un juicio de inundaciones con solo fuertes lluvias, pero en realidad fue un desastre global
que causó terremotos, tsunamis y grandes deslizamientos de la tierra. ¿Qué piensan ustedes? El diluvio de Noé, esta historia, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Hubo este accidente? En realidad hay evidencia de que hubo una inundación en que cubrió todo el mundo. Agua, ¿no? Puro agua. Vamos a buscar capítulo 7, Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La lluvia cayó del cielo por 40 días, ¿sí? Sin parar, 40 días. Entonces, la tierra entera estaba cubierta de agua. Entonces, ¿de dónde vino tanta agua? ¿Dónde vino? ¿De dónde vino estas aguas? Vamos a repasar brevemente lo que aprendemos ayer. En el segundo día de la creación, Dios dividió el agua en dos, ¿no? Hizo expansión, ¿no? Vamos a ver. Estudiamos ayer, ¿no? Primer día hizo la luz. Y luego, segundo día, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esto es expansión. Ahí dos aguas. Las aguas que estaban debajo de la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Sí? Ayer estudiamos, ¿no? Vamos a pasar el resto, el proceso, así. Esta es la imagen de la tierra antes del diluvio de Noé. En los días de Noé, el pecado llenó el mundo. Dios abrió la ventana del cielo, o sea, vertió las aguas que estaban sobre la expansión en la tierra. Estas aguas, como así, esto, como esto. Entonces, todas las personas murieron y también todos los animales que respiraron por la nariz murieron. Pero peces pueden vivir, podrían vivir. Y la tierra quedó completamente sumergido. Solo del arca de Noé estuvo flotando durante un año, casi un año. Como cayó todas las aguas que estaban sobre la expansión, ya no hay más esas aguas en el cielo. Como es una imagen, ¿no? Imaginamos. ¿Cuál será la diferencia? ¿Es lo que está agua o no? Es muy diferente. Esta es una imagen imaginada de la tierra cubierta con una capa de agua sobre la expansión, debido a que la capa de agua, toda la tierra estaba
cálida, hace buen tiempo, había buen tiempo. Era un clima muy templado, cálido como dentro de invernadero. Dentro de invernadero no hay viento, ¿no? Sí, todo, sí, cálida. Las plantas crecieron bien dentro de invernadero. Ustedes saben, ¿no? Yo antes vivía en Roquetas de Mar, ahí hay muchos invernaderos. Por eso casi todas las frutas y verduras se exportando a Europa, ¿sí? El tomate de Roquetas de Mar, los alemanes comen, ¿saben usted? ¿Sí? Por eso hay muchos trabajos, ¿sí? Como para recoger, ¿sí? Las plátanos, frutos, verduras, y muchos almacenes y también muchos conductores de camión, ¿no? O sea, hay muchos trabajos. Y vamos a ver, por eso crecieron bien. ¿Qué es ese árbol? Este árbol es metasequoia. Esos árboles todavía crecen bien hoy, ¿no? Hoy en día, este árbol muy grande, ¿no? Si hubiera la capa de agua, hubieran crecido árboles más grandes y majestuosos. ¿Sí? Si hubiera la capa de agua, más, ¿sí? Habrá. Los animales también eran grandes. Ese es un fósil de cucaracha. Tiene 30 centímetros. Esta cucaracha de hoy, pero antes vivía esta cucaracha. Imaginen, aquí cucaracha 30 centímetros antes vivía. Hay fósil, ¿sí o no? Vivieron ellos antes. No habrá cucarachas grandes ahora, ¿no? Aquí es un fósil de libélula. 1 metro. Muy grande. Hoy en día no hay. No puede vivir. Porque el medio ambiente ya ha cambiado. Perdón. Y necesito. Esto es un fósil de hueso, de vértebra de vaca. Es un fósil, es muy grande. Basado en este fósil de hueso, trato es estimar el tamaño. La vaca mide 9 metros altura, ¿no? 9 metros. Muy grande. Vivieron estas vacas. Pero ahora no pueden. Pueden tener mucha carne. Mucha carne. Una vaca, sí, salen, producen muchas comidas, ¿no? Pero ahora no hay. Estos árboles y animales y plantas, árboles, vivían en el huerto del Edén. Por eso, de allí producen muchos petróleos, ¿sí? Debido a que están enterrados en el subterráneo. Hay mucho petróleo. La capa de agua desapareció durante el diluvio de Noé. Ahora no hay. A medida que el agua sobre la expansión desapareció, las regiones ecuatoriales se calentaron y los polos se enfriaron, ¿no? Debido a la diferencia de temperatura, el viento comenzó a soplar.
desde aquel momento. Antes no hubo el viento, no. Pero ahora sí, ¿no? Vamos a buscar. Vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer juntos. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí dice, hizo pasar Dios un viento. La palabra viento se pone primera vez en la Biblia, este versículo. Desde aquel momento empezó el viento soplando sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Disminuyeron las aguas. El viento comenzó a soplar en la tierra. Dios hizo que el agua disminuyera con el viento. Entonces, ¿a dónde envió Dios estas aguas? ¿A dónde? Vamos a buscar este versículo. Respuesta pone en Salmos. Vamos a buscar Salmos capítulo 33, versículo 7. Salmos capítulo 33, versículo 7. Memoricen la dirección. Este versículo, ¿dónde está este versículo? ¿A dónde está la respuesta? Salmos capítulo 33, versículo 7. Vamos a leer juntos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. ¿Cómo puede montar las aguas? Pero Dios puede. Aquí. Dios junta como montón las aguas del mar. Esto es hielo. Hielo, ¿no? Job capítulo 37, versículo 9 y 10 dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Entienden ustedes? ¿Sí? Viento del norte, viento del sur. Dios congela con hielo. Dios congeló el agua soplando vientos en el polo norte y polo sur. Así amontonó el sur. ¿Sí? Polo del sur, polo del norte. ¿Qué hay? Hielos, ¿no? Glaciar. Hoy estos glaciares, así amontonó, pero hoy en día estos glaciares se están derritiendo debido al calentamiento global. ¿Sí? Entonces el agua del mar está aumentando. Antes Dios disminuyó las aguas con hielo, pero hoy en día derritiendo. Pues, aumentó del nivel del mar. ¿Por qué? Ahora están derritiendo hielos glaciares. Luego vamos a ver. Él pone en depósitos los abismos. Dios hizo depósitos en el mar. Dios cavó profundamente en el mar para almacenar el agua, para almacenar el agua. El mar más profundo descubierto es Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. ¿Ustedes saben aquí? Abre los ojos, porque un hombre que convive con... Gracias.
Es muy importante. Fosa de las Marianas, en Océano Pacífico. Hay muchos abismos de agua muy profundas en el mar. ¿Ustedes saben? Dios almacenó las aguas en el mar, los abismos, como esto. ¿Sí? Monte Everest, ustedes saben, ¿no? Sí, montaña más alta. ¿Sí? Everest, 8.848 metros. Pero aquí, mar profunda. Fosa de las Marianas, más profunda, ¿no? 11.000 metros. Puede cortar montaña, puede meter en el mar, ¿sí? Profundo. ¿Sí? Almacenó las aguas. Dios, como esta manera. Dos cosas, con hielo y abismo. Hay una pregunta, ¿no? Pregunta que mucha gente tiene, ¿eh? Viven muchos animales en este mundo, ¿no? Viven muchos animales en este mundo y hay muchos tipos. Podría caber en un arca, solo un arca, una pareja de todos los animales, ¿puede caber? Una pregunta, ¿no? Ellos tienen duda. Dios ordenó a Noé que construyera un arca y le dijo el tamaño y cómo construirlo, ¿no? Vamos a ver qué tan grande es el arca. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, vamos a volver a Génesis. Versículo 14, 15. Capítulo 6, versículo 14 al 16. Voy a leer. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud de arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. De esta manera tú hazte un arca. El tamaño de arca es así. Un codo mide unos 45 centímetros. El arca, 138, ¿sí? 23, 14, muy gran arca, arca grande. Y vamos a comparar campo de fútbol. Arca de Noé más grande, más largo. Es este arca tiene 3 pisos, ¿no? 3 pisos. 1, segundo, tercero. La Biblia dice. Tercero, 3 pisos tiene. Noé y su esposa. 3 hijos y 3 nueras de Noé. En total 8 personas estaban en el arca. Luego, una pareja de los animales que respiraron por la nariz, montaron en el arca, ¿no? Muchos animales. ¿Podría haber montado tantos animales en este arca? Sí, que sí. La Biblia, un artículo de periódico, dice, solo se llena un tercio del arca, dice. Los científicos han descubierto que incluso cuando todos estos animales montaron, solo se llena un tercio del arca.
Primero. Segundo. Segundo tercio, vacío. Estaba vacío. ¿Para quién? Las personas. Pero ellos no subieron. No subieron. En Hong Kong, ¿ustedes saben Hong Kong? Una ciudad. Hong Kong. Está el Museo del Arca de Noé. Hicieron una arca en tamaño real. Es mucho más grande de lo que pensaba. Este arca. Museo de Arca de Noé. Pudieron montar suficientes parejas de todos los animales en la tierra. ¿Sí? Pueden ver, ¿no? Muy grande arca. Ustedes saben que el arca de aquella época todavía se conserva hoy. Este arca no, el museo no. Arca real está en este mundo. ¿Ustedes saben dónde está? Vamos a ver el versículo 4. Génesis capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Montes de Ararat. Aquí hay una clave. Montes de Ararat. El nombre de una montaña pone en este versículo. La montaña es montaña Ararat. Después de que el agua se había retirado, el arca llegó al monte Ararat. El monte Ararat es una montaña alta ubicada en la frontera de Turquía y Armenia. Ustedes saben, aquí Turquía, aquí Armenia, un país, dos países. Entre aquí hay monte Ararat, ahí. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tarancón, en España. Vamos a viajar aquí. El mar Mediterráneo, ¿no? Aquí Turquía. ¿Y dónde está? Aquí Turquía. Sal, por favor, nombre de país. Allí. Armenia. ¿Dónde está? Monte de Ararat. ¿Pueden ver? Aquí, vamos a ver. Ampliar. Muy alto. Sí, montaña Ararat. Esta. La Biblia dice montes de Ararat. ¿Por qué montes? Plural. Porque tiene dos montañas. ¿Saben? Vamos a ver. Oh, perdón. El arca de Noé está sepultado a 5.165 metros de altura en el monte Ararat. Muy alta, ¿no? Montaña muy alta. Y es por eso, es muy alta, por eso que la nieve no se derrite, incluso en el verano. El arca de Noé está enterrada en el hielo de esta montaña. Muchas personas en la historia han subido esta montaña para descubrir al arca de Noé. De hecho, muchas personas han encontrado el arca. Y luego vamos a ver un video, noticia de arca. Pero antes de eso, vamos a ver aquí. Nosotros hemos visto esta montaña, pero
Vamos a girar. Así. Así se ve esta montaña desde Armenia, país Armenia, ¿no? Ellos ven como esta imagen. Hay el arca de Noé en esta montaña grande, montaña Ararat grande. Los armenios lo saben muy bien, ¿no? El arca de Noé está en esa montaña, ¿no? Por eso ellos pusieron el arca de Noé en su bandera. Vamos a ver esto. Su bandera. Vamos a ver esto. Esto vamos a ampliar. Montes de Ararat, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Montes de Ararat, ¿sí o no? Y arriba de montaña, ¿qué hay? ¿Qué es esto? El arca de Noé. Porque ellos saben, ¿sí? Arca de Noé está esa montaña. Es verdad. Recientemente, los cristianos en Hong Kong organizaron una expedición y fueron para encontrar el arca de Noé. Y encontraron, y luego trajeron fotos, videos y muchas cosas. Y luego hicieron el museo de arca de Noé, ese museo. ¿Sí? Y los materiales de allí se exhiben en el Museo del Arca de Noé. Vamos a ver un video. Nos tenemos que contar que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo había ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua de a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no está en pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. El diluvio de Noé fue una historia real, no es mito ni leyenda, es una historia. Hay muchas evidencias, ¿no? Pero nosotros no tenemos mucho tiempo, por eso, sí. Hasta aquí estudiamos sobre el diluvio de Noé. Aquí hay una cosa en esta historia, aquí hay una cosa que debemos saber. En los días de Noé fueron muy pecaminosos. El pecado estaba lleno en la tierra, entonces Dios se vio obligado a juzgar el pecado. Cuando la papelera está llena de basura, la recoge y la quema, ¿no? La quema. Así Dios decidió juzgar el pecado por el diluvio en aquel momento. Y le contó a Noé sobre el plan de antemano. Voy a enviar la lluvia, ¿no? Y Noé le advirtió el plan de Dios a la gente, ¿no? Construyendo el arca. Va a llover cuando termine la construcción, este arca va a llover. Tenemos que subir en el arca, entrar, para salvarnos por juicio del diluvio, por favor. ¿Sí? Vamos a entrar. Siguió gritando que llovería y que habría una gran inundación y que moriría todo el mundo.
Pero ¿cuántas personas estaban en el arca? 8. Fueron 8 personas. Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos y las esposas de los hijos, 3 hijos. Entonces, todas menos 8 personas se ahogaron y murieron. Todos. ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué murió la gente en el agua? ¿Por qué? Porque no subieron al arca. ¿Cómo pudieron salvar? ¿Entrar al arca es difícil o fácil? Muy fácil, pero ellos murieron porque no entraron. No subieron, no montaron. No es que murieron por sus muchos pecados. No importa cuán pecado tenía, podría sobrevivir subiendo en el arca. Pero ¿por qué no subieron al arca? ¿Por qué? Porque no creyeron las palabras de Noé. Ellos han visto muchas pruebas. ¿Sí? Después de terminar construcción de arca, Dios espera 7 días. Aquel momento los animales subieron por sí solos ellos mismos. 2 parejas, 2 animales, cada tipo, cada especie. ¿Sí o no? Ellos han visto, wow, maravilloso. Pero ellos no estaban montando, subiendo. Solo ven, oh, qué asombroso. No creyeron las palabras de Noé, es no creer en las palabras de Dios. No creer en la palabra de Dios es la razón para ser juzgado. Porque Dios les dio la oportunidad. ¿No? Pero ellos no creen, no creyeron y no obedecieron la palabra de Dios. Ha ocurrido numerosos acontecimientos en la historia de la humanidad. Entre ellos, Dios registró el diluvio de Noé en la Biblia, ¿sí? Especialmente porque el diluvio de Noé es una sombra y una advertencia del juicio final de este mundo. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículo 37. San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Voy a leer 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, vamos a leer juntos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé advirtió sobre una inundación mientras construía el arca. Sin embargo, solo 8 personas subieron al arca, son familia de Noé. Y solo ellos fueron salvos del juicio del diluvio. Jesucristo dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Esto se indica la segunda venida de Jesucristo. El Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, ¿no? Va a volver, va a venir la segunda vez, algún día. Jesús vino por primera vez a esta tierra hace 2000 años.
Este Jesús se solucionó el problema del pecado del mundo al morir en la cruz. Cualquier persona que crea en Jesús puede ser salvo del infierno e ir al cielo. En los tiempos de Noé, uno podía ser salvo con solo subirse, entrarse al arca creyendo la palabra de Noé, sin importar sus pecados. Del mismo modo, no importa cuán pecadora sea una persona, puede evitar el juicio del infierno siempre para que crea en Jesús. Sin embargo, la gente de nuestro tiempo no está interesada en la palabra de Dios, palabra de la Biblia. Así como las personas que no subieron el arca fueron juzgados por el diluvio porque no creyeron las palabras de Noé, la gente de nuestro tiempo es juzgada y va al infierno porque no está interesada en la obra de Dios, la palabra de Dios. No quieren aprender la Biblia, no quieren escuchar la palabra. Jesús, que vino hace 2000 años, vino para morir por los pecadores. Pero Jesús, que va a venir, vendrá para juzgar a aquellos que no creen en la palabra de Dios. En la época de Noé, el mundo entero fue juzgado por el agua. En nuestros días, o sea, último tiempo, última era, el mundo entero será juzgado por fuego, por fuego. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 6 y 7. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a leer juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por lo cual significa a causa del pecado, sus pecados llena de pecado en este mundo, en nuestros días, lleno de pecado. ¿Ustedes qué piensan? Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición. Último juicio es fuego, por fuego, con fuego. Durante la época de Noé, el mundo estaba lleno de pecado. Entonces fue juzgado por el agua. Después de eso, Dios comenzó el mundo nuevamente a través de Noé. Desde entonces hasta ahora la historia, la humanidad ha fluido. Sin embargo, la historia no continúa para siempre. Algún día va a terminar. Al final, debido al pecado humano, este mundo recibirá el juicio final de Dios. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición. El juicio final es un juicio de fuego. Este juicio de fuego es bomba nuclear. Bomba nuclear. Hay muchas palabras registradas en la Biblia relacionadas con el juicio por fuego. Vamos a buscar un versículo entre ellos. Zacarías, capítulo 14. Último versículo. Zacarías, capítulo 14, versículo 12. ¿Dónde está Zacarías?
Antiguo Testamento. Último libro de Antiguo Testamento es Malaquías. Antes está Zacarías, ¿no? Zacarías. Penúltimo. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y esta será la plaga con la herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. La última guerra de la humanidad es entre Israel y los ejércitos aliados de países extranjeros, todo el mundo, ¿sí? Con Jerusalén. Jerusalén es capital de Israel, ¿no? Israel con todo el mundo, ¿sí? Pelearán. En esta guerra se utilizan bomba nuclear. Este versículo describe la escena que las personas que mueren cuando explota una bomba nuclear. Vamos a pensar bien. La gente muere de pie debido a la radiación nuclear. Cuando una persona está expuesta a la radiación nuclear, su carne se pudre instantáneamente antes de caerse. Aquí dice, estando ellos sobre sus pies, ¿no? La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca, ¿no? Las partes húmedas del cuerpo, es decir, los ojos y dentro de la boca, son las primeras en pudrirse, ¿no? ¿Por qué? Tiene algo, agua. ¿Sí o no? ¿No? Primero, radiación nuclear. Vamos a ver, último juicio, por un vídeo.
ha desarrollado la ciencia, ¿no? Mucho. Ha desarrollado mucho. Y ellos investigaron muchas cosas. Estamos usando, ¿no? El coche, avión, teléfono, móvil, muchas cosas. ¿Va a venir un buen mundo bueno? No, va a venir el juicio. El cuerpo humano se descompone debido a la radiación. ¿Sí? De pie, está en pie. Desafortunadamente, el juicio de Dios no termina con el juicio nuclear. El verdadero juicio viene después de la muerte, el infierno. Es el juicio del infierno eterno. La Biblia dice que definitivamente hay cielo e infierno. La Biblia es la palabra de Dios. Es verdad, 100%. Los que insisten diciendo que no hay tal cosa son los que no creen en la palabra de Dios. ¿Dónde está el cielo? ¿Has ido? ¿Has estado allí, el cielo? ¿El infierno? Tales personas no tienen más remedio que enfrentar el juicio del infierno escrito en la Biblia, ¿no? La Biblia nos advirtió, hay juicio sobre pecado, ¿no? Sobre pecado. Tenemos que pensar esto, ¿no? Y la Biblia es 100% la verdad, ¿vale? En la palabra de hoy, hasta aquí, ¿sí? He cumplido la promesa. Un poquito antes he terminado. Vale, vamos a orar juntos. Vamos a terminar con oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad a estudiar tu palabra. Espero que reciban la gracia adecuada del Señor a los que han reunido, han escuchado para aprender tu palabra. Ayúdanos a ser salvo. Esperamos que estés con nosotros hasta el día final. Dejamos todos los tiempos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharme.